Hola, bienvenidos a su canal Aula Económica. Antes de empezar, quiero agradecer al organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público en el Perú por permitirme formar parte del curso de extensión universitaria, en la que estoy aprendiendo muchísimas cosas valiosas que serán importantes para mi vida personal y profesional. Y a la misma vez, espero que les sirva a ustedes, porque yo también quise tener materiales o guías de lo que se avanza, con la finalidad de aprender siempre. Ahora empecemos. Parte 1. Comportamiento anticompetitivo y poder de mercado. Las conductas anticompetitivas son acciones de las empresas que distorsionan la competencia y generan resultados ineficientes para el mercado y los consumidores. Desde la economía, estas conductas se asocian al ejercicio de un poder de mercado significativo, especialmente cuando dicho poder se abusa. Existen dos grandes tipos de conductas anticompetitivas. Uno, acuerdos entre empresas conocidas como colusión. Dos, abuso de posición de dominio. Ambas implican una falla de mercado que justifica la intervención del regulador. Parte 2. Dos grandes tipos de conductas. Acuerdos, abuso de posición de dominio. Estas o ambas distorsionan la competencia y los resultados del mercado. Punto 3. Diferencias claves. Horizontal versus vertical. Horizontal. Empresas en el mismo nivel de mercado. Ejemplo, farmacia, farmacia. Vertical. Empresas en distintos niveles. Aguas arriba, aguas abajo. Típico en abuso de posición de dominio. Esta distinción es central para el análisis económico y regulatorio. Punto 4. Clasificación gerencial. Las conductas anticompetitivas se agrupan en prácticas colusorias horizontales, intramarca e intermarca. Abuso de posición de dominio, vertical. Prácticas colusorias verticales. Punto 5. Competencia intramarca e intermarca. Intramarca, competencia entre distribuidores de la misma marca. Efecto potencialmente menor por existencia de sustitutos. Intermarca, competencia entre marcas distintas. Más grave porque se reduce opciones reales del consumidor. Punto 6. Caso farmacias, Indecopy. Colusión detectada mediante esquema Hub and Spoke. Triangulización vía laboratorio. Pruebas. Correos electrónicos incautados en visitas inspectivas. El debate central. Si era intramarca o intermarca. Indecopy concluyó que era intermarca, por lo que bastó probar la conducta para sancionar. Idea clave del bloque anterior. No toda colusión es igual. La estructura del mercado, horizontal, vertical, y el tipo de competencia, intramarca, intermarca, determina la gravedad del daño y la respuesta regulatoria. Punto 7. Colusión intermarca. El caso papel higiénico. Aquí la docente refuerza el concepto de colusión intermarca, es decir, entre marcas distintas que compiten en el mismo nivel de mercado. Caso papel higiénico. Empresas involucradas, marcas, existía un tercer actor menor. La conducta fue una colusión intermarca, considerada una de las faltas más graves en libre competencia porque elimina la posibilidad de sustitución por el consumidor. 8. Clemencia. Mecanismo para detectar cárteles. Si una empresa delata y aporta pruebas, se puede percibir perdón total o parcial de sanción. Reduce costos de investigación y permite construir el caso rápidamente. 9. Evidencia económica. Precios promedios diarios más fechas de reuniones confirmaron que los acuerdos se materializaron y afectaron la competencia. 10. Abuso de posición de dominio. Caso Cementos. Empresa dominante vendía marca, frontera, económica y de buena calidad. Su estrategia era precios bajos solamente donde había competencia, condicionaban ventas a ferreterías para favorecer sus marcas, monitoreaban competencias mediante transporte propio. Objetivo, excluir competidores, fallas de mercado vertical. 11. Colusión vertical. Caso Jockey Plaza. Jockey Plaza como plataforma de las dos tiendas y consumidores. Acuerdos con McDonald's incluía cláusula de exclusión de competidores. Burger King. Pregunta clave. ¿Es exclusión de un mercado o competencia legítima? 12. Definición de mercado relevante.
Mercado estrecho, solo patio de comidas, exclusión grave. Mercado amplio, restaurantes externos, no hay exclusión. Mercado correcto, según análisis, centro comercial como canasta de bienes. Con esta definición, Jockey Plaza tenía posición de dominio justificando regulación. Idea clave del bloque. Intermarca, vertical o plataforma. La estructura de mercado y la definición de mercado relevante determinan si hay falla de mercado y si la conducta requiere intervención. 13. Conductas anticompetitivas y regulación. Las conductas anticompetitivas generan distorsiones que afectan al consumidor, no son naturales del mercado. Es decir, requieren intervención regulatoria solo si se presentan tres condiciones. La primera es, se identifican correctamente los tipos de conducta, horizontal, vertical. La segunda, se define el mercado relevante. La tercera, se evalúan los efectos sobre competencia y bienestar. Idea clave. La regulación no es automática, se justifica solo si mejora el bienestar corrigiendo la falla de mercado sin generar daños mayores. 14. Falla de mercado diferente regulación automática. Que exista una falla de mercado es necesaria, pero no suficiente para regular. Existe un sesgo natural al regular, pero la historia muestra que el remedio puede ser peor que la enfermedad. 15 pasos para decidir regular. 1. Identificar la falla de mercado. Ejemplo, colusión, abuso de dominio. 2. Diseñar medidas eficaces. Corrige efectivamente la falla. 3. Evaluar eficiencia. No debe generar costos mayores que los beneficios. 16. Calidad regulatoria. Enfoque formal de evaluación regulatoria. Analizar paso a paso antes de intervenir. Comparar alternativas y medir impactos. Regulación válida es igual a eficaz más eficiente. Solo si se mejora el bienestar social. Una característica que hace que se regula la salud, la seguridad o los temas ambientales es el riesgo. Una regulación basada en riesgo se refiere a una regulación que tenga por objetivo prevenir el riesgo de algo, como por ejemplo la contaminación, una afectación a la vida o salud, etc. Busque ser más consciente de los riesgos de no poder cumplir con toda la supervisión y fiscalización recomendada y deba racionalizar sus recursos. El primer punto, prevención de riesgo, ya se veía usando como objetivo de la regulación y justificación de esta. Así, si bien no era explícito, se le buscaba regular con el objetivo, por ejemplo, de prevenir el riesgo. Además, se justifica la existencia de la regulación para reducir o eliminar el riesgo, aun cuando las justificaciones más usadas eran las de economía, justificación económica. De hecho, muchos de los riesgos que existen para regular están ligados a la justificación económica para regular los fallos de mercado. El segundo punto, gestión de riesgos. Este enfoque permite que se gestionen adecuadamente los recursos limitados. Ahora pasamos al siguiente aspecto, o a la siguiente pregunta. ¿Qué errores se requieren minimizar? Entonces la respuesta. Los errores que pueden cometer la entidad que realiza la regulación no son no regular cuando debería hacerlo o regular cuando no había necesidad de llevar a cabo la regulación. Ahora bien, el enfoque que se está analizando no solo se refiere a minimizar los errores mencionados, sino también a gestionar eficientemente los recursos. ¿Qué errores se quieren minimizar? Las entidades que aplican la regulación son adversas al riesgo, es decir, aplican principio precautorio, según el cual se deben tomar las medidas de precaución necesarias aun si las relaciones causa-efecto no están totalmente establecidas científicamente. Muy bien, ahora veremos la evaluación y manejo de riesgos. 1. Evaluación de riesgos, Risk Assessment.
Herramienta para identificar riesgos y evaluar su magnitud. Considera probabilidad de consecuencias negativas. 2. Manejo de riesgo. Risk Management. Diseño e implementación de acciones para controlar riesgos. Implica analizar ensayo, tiempo, tratamientos y elegir la mejor línea de acción. 3. Comunicación de riesgos. Risk Communication. Métodos y estrategias para informar y educar al público sobre riesgos. Ahora veremos la calidad regulatoria y enfoque de regulación por riesgos. 1. COFEMER y calidad regulatoria. COFEMER es un organismo mexicano encargado de evaluar la calidad regulatoria. Analiza si una medida regulatoria cumple criterios de calidad antes de aprobarse. El análisis lo realiza un organismo externo al regulador. En Perú, la calidad regulatoria está incorporada dentro de los organismos regulatorios, no en un ente separado. 2. Regulación basada en riesgos. La calidad regulatoria evalúa si una medida busca reducir riesgos relevantes. Por ejemplo, riesgo a la estabilidad del sistema financiero, riesgo a la salud humana, riesgo fitosanitario, riesgos ambientales, riesgos laborales. Ejemplo, riesgo a la vida. En infraestructura vial, el regulador exige a la concesionaria invertir en medidas de seguridad, como avisos y contenciones. Hubo un accidente grave por incumplimiento contractual, lo cual el riesgo protegido era el riesgo a la vida, considerando el más alto. 4. Dificultad del enfoque por riesgos. El riesgo es difícil de definir y varía según países y entidades, a diferencia de monopolio natural, donde existe consenso técnico y regulatorio en riesgos. No siempre hay consenso en la definición, tampoco en la medida regulatoria adecuada. 5. Uso de estadísticas en la regulación por riesgos. Se emplea el concepto de valor esperado, es decir, la probabilidad del evento por la magnitud de la pérdida. Permite estimar pérdidas esperadas y fundamentar decisiones regulatorias. 6. Aplicación práctica en empresas. El enfoque de riesgos no solo aplica a reguladores, también a empresas. El gerente puede usarlo para identificar riesgos, estimar probabilidades, calcular pérdidas esperadas. Ejemplo, probabilidad de una multa alta, 10%, probabilidad de multa menor, 90%. Se calcula el valor esperado de la sanción incluso para efectos financieros. Idea clave. La regulación y la gestión interna basada en riesgos requiere identificar, medir, priorizar riesgos usando herramientas estadísticas, porque no todos los riesgos son iguales ni requieren la misma respuesta. Regulación y gestión del riesgo. 1. Valor del riesgo en la regulación. El riesgo se mide como el daño que ocurriría si no se aplica la regulación. Este valor varía según el sector. En sectores como Citram, pequeños cambios regulatorios pueden proteger riesgos muy altos como la vida humana. 2. Riesgos altos, vida y medio ambiente. En infraestructura, el riesgo principal suele ser la vida. En fiscalización ambiental, riesgo a la salud humana, riesgo al ambiente y a los ecosistemas. Son riesgos no comerciales, pero de impacto social muy alto. 3. Problema clave. ¿Cómo valorar la vida o el medio ambiente? No existen precios de mercado para la vida o el ambiente, por ello se usan métodos económicos indirectos. 4. Disposición a pagar o willingness to pay. Herramienta central en la economía ambiental. Mide cuánto estaría dispuesto a pagar una población para evitar un daño o conservar un recurso. Se aplica mediante encuestas, estudios comparables, extrapolación de casos similares. 5. Ejemplo del derrame en la laguna de Chanchococha. Derrame del petróleo afectó una laguna amazónica, con fauna silvestre, comunidades locales, servicios ecosistémicos como agua y biodiversidad. Economistas ambientales estimaron el daño usando la disposición a pagar ante la posibilidad de un precio directo. 6. Gestión de riesgos como enfoque general. No es solo para reguladores, también aplica a empresas y organizaciones. Es una disciplina de origen empresarial y organizacional. Permite tomar decisiones racionales con información imperfecta.
7. Riesgos, costos y decisiones regulatorias. Toda información implica un trade-off. Beneficios esperados, costos de implementación y cumplimientos. Ejemplo, límites estrictos en alimentos que reducen intoxicaciones, pero elevan costos para la industria y fiscalización. 8. Ventajas del enfoque de regulación por riesgos. Según la experiencia internacional, OSC o OCDE, permite responder a incertidumbres y cambios rápidos, prioriza actividades más riesgosas, optimiza el uso de recursos limitados, maximiza el impacto de las intervenciones regulatorias, es clave para compliance interno. 9. Pasos de la gestión de riesgos. Son 5. El primero, identificar los riesgos. El segundo, ponderar y priorizar riesgos. El tercero, analizar el comportamiento de cumplimiento. El cuarto, definir estrategias de tratamiento. 5. Planear e implementar las medidas. La idea principal de todo esto es que la regulación y la gestión moderna no busca eliminar todos los riesgos, sino identificar, medir y priorizar los más graves, usando herramientas económicas y estadísticas para decidir dónde intervenir primero y con mayor intensidad. Excelente. Ahora analizaremos los instrumentos de regulación con un enfoque económico. 1. Entrada a la tercera parte, instrumentos de regulación. Ya se explicó qué es la regulación, por qué es importante y sus justificaciones, es decir, las fallas de mercado y enfoque de riesgos. Ahora se analiza cómo regular los instrumentos que usa la teoría para solucionar problemas regulatorios. La teoría se centra principalmente en la regulación económica, precios y estructura de mercado. 2. Objetivos deseables de la regulación económica. El objetivo central es fijar precios que sean asequibles para los consumidores, permitan que las empresas recuperen sus costos. Existen incentivos contrarios como el consumidor quiere pagar menos, la empresa quiere cubrir costos. El reto del regulador es alinear estos incentivos. 3. Bienestar social como criterio. En regulación, el precio regulado debe fijarse de modo que maximice el bienestar social. El bienestar social es la suma de dos componentes: excedente del consumidor, es decir, el beneficio que obtienen los usuarios al pagar un precio menor al máximo que estarían dispuestos a pagar, o el excedente del productor, beneficio que obtiene la empresa al recibir un precio mayor a su costo de producción. La regulación regulatoria no busca favorecer solo al consumidor ni solo a la empresa, sino equilibrar ambos excedentes para lograr el mayor beneficio total de la sociedad. 4. Primer mejor, first best, solución ideal, precio igual a costo marginal, capacidad suficiente para cubrir la demanda, maximiza el bienestar social, funciona cuando el monopolio natural es débil, economías de escala agotadas. En ese caso, la empresa no tiene pérdidas. 5. Monopolio natural fuerte y problema del primer mejor. En un monopolio natural fuerte, las economías de escala no se agotan. El costo medio es mayor que el costo marginal. Fijar precio es igual a costo marginal genera pérdidas para la empresa. 6. Subsidio como solución. Para mantener precio igual costo marginal, la empresa requiere un subsidio. El subsidio cubre la diferencia entre costo medio y costo marginal. El financiamiento proviene del Estado mediante impuestos. Problema: el subsidio es costoso, tiene efectos secundarios, no siempre es viable. 7. Segundo mejor, second best, alternativa al subsidio. Objetivo: maximizar el bienestar social sujeto a que la empresa no tenga pérdidas. Se fija un precio igual al costo medio. 8. Precio Ramsey, precio costo medio. También llamado precio Ramsey. Características: permite cubrir costos, no requiere subsidio, está por encima del costo marginal. Desventaja: no es un precio competitivo, es más alto para el consumidor. 9. Regla de la elasticidad inversa. El margen sobre el costo marginal es mayor cuando la demanda es menos elástica. Así se distribuye la carga del precio entre consumidores según su sensibilidad del precio. La idea central de esta parte es que los instrumentos de regulación buscan equilibrar bienestar social, sostenibilidad de la empresa y costos fiscales, eligiendo entre precio marginal con subsidio, es decir, primer mejor, o precio costo medio, Ramsey, segundo mejor, cuando el subsidio no es viable. Muy bien.
Segundo mejor, precios Ramsey. Surgen de maximizar el bienestar social, excedente del consumidor más productor. Son deseables porque respetan principios económicos. Regla clave, menor elasticidad equivale a mayor margen. Mayor elasticidad equivale a menor margen. Regla de elasticidad inversa. Implicancias prácticas. Los aumentos de precios se aplican más a mercados inelásticos. Menor pérdida de bienestar, menor dead weight lost. Instrumentos de regulación. Instrumentos de regulación, generaciones. Primera generación o comando y control. La autoridad ordena y sanciona. Normas obligatorias más fiscalización. Ejemplos, límites, prohibiciones, multas, sanciones. ¿Cuáles son las ventajas? Son simples, fáciles de aplicar, intuitivas. La idea clave de esta parte. Precios Ramsey. Asignan cargas donde el daño es menor. El comando y control es el instrumento regulatorio más básico y tradicional. Instrumentos de regulación, segunda y tercera generación. Segunda generación. Buscan internalizar el costo de infringir la norma. Actúan sobre costos y beneficios de los agentes. Cambian el comportamiento vía incentivos económicos. Ejemplos, impuestos, subsidios, mercados de derechos de emisión. Lógica, afecta el bolsillo, zanahoria y garrote. Tercera generación o autorregulación. Reducen el carácter coercitivo de la regulación. La propia empresa se autoimpone reglas, cero o bajo costo para el Estado. Se apoya en presión reputacional y monitoreo. Ejemplo, Indecopy, mercado de post. Estudio de mercado detecta alta concentración. Sin imponer norma, las empresas ajustan precios, mejoran condiciones, permiten multioperatividad de post. Resultado, mayor eficiencia y menor costo para usuarios. Conceptos clave: Stop Regulation, supervisión más señal regulatoria. El regulador no ordena, pero induce cambios. Idea central: la regulación moderna evoluciona de mandar a incentivar a inducir autorregulación. Ahora veremos la regulación de competencia versus regulación tarifaria. Para corregir subida de precios y reducción de cantidad, puede intervenir la regulación de competencias. Esta actúa frente a colusión, abuso de posición de dominio. El objetivo es limitar el poder de mercado y proteger la competencia. Control de concentraciones. Competencia. Es un instrumento ex ante, antes de la fusión. Busca evitar que una empresa adquiera poder excesivo en el mercado. Aplica solo a operaciones grandes, cuando se superan umbrales de ventas o activos. En Perú lo ejecuta Indecopy. Puede actuar de oficio, por notificación obligatoria, por notificación voluntaria. Fijación tarifaria o aplicación. Aplica principalmente en monopolios. Es distinta de la regulación de competencias. Es lo típico que hacen reguladores como Citran. Enfoques de fijación tarifaria. 1. Basado en costos. Permite recuperar costos sea la empresa eficiente o no. Métodos. Costos totalmente distribuidos, FDC, o tasa de retorno. Son incentivos de bajo poder. El problema: no incentivan eficiencia, protegen incluso al ineficiente. 2. Basado en incentivos. Los precios no dependen de los costos observados. La empresa tiene incentivos a ser eficientes. Son incentivos de alto poder. Métodos principales: precios tope, tarifas por comparación. Costos totalmente distribuidos, FDC. No surgen de maximizar el bienestar social, no son tarifas óptimas, reparten costos comunes entre servicios. La asignación puede hacerse por cantidades producidas, costos atribuibles, ingresos. Limitaciones del FDC. No se basa en costos marginales, no usan elasticidades de demanda, como Ramsey. Puede generar subsidios cruzados. Es útil pero ineficiente desde el punto de vista económico. La idea central es que la competencia corrige poder de mercado, regulación tarifaria, controla precios en monopolios naturales. Los esquemas basados en incentivos son superiores a los basados solo en costos. Ahora veremos la regulación por tasa de retorno. La tarifa regulada debe cubrir costos de operación y gastos de capital. En este último contiene depreciación, costos de capital, equivalente a tasa de costo de capital por base de activos.
Costo de capital es el promedio ponderado de capital propio, accionistas, capital de terceros, deuda. En servicios regulados la tasa es fijada por el regulador. Importancia del mecanismo. Asegura que las empresas recuperen sus costos. Hace al servicio atractivo para la inversión, especialmente en monopolios naturales. Da estabilidad de ingresos a empresas reguladas. Aspectos técnicos clave. Definición de la vida útil de los activos, métodos de depreciación y valorización de activos son puntos sensibles y discutibles. Ventajas. Garantiza recuperación de la inversión, permite subsidios cruzados entre usuarios, revisión tarifaria frecuente, usualmente anual, permite ajustar parámetros y absorber shocks de demanda, incentiva un alto nivel de servicio. Desventajas principales. ¿Cuáles son? Pues bajos incentivos a reducir costos, la empresa no se esfuerza en ser eficiente, incentivos a incrementar costos ineficientes, genera sobreinversión de capital. Efecto Albert-Johnson. La empresa tiene incentivos a invertir más capital de lo necesario. Busca aumentar su balance de activos para elevar ingresos regulados. Balance final. Fortalezas. Seguridad para el inversionista, mayor inversión y cobertura de servicio. Debilidades. Ineficiencia productiva, sobreinversión, alto costo regulatorio, requiere mucha información y supervisión del regulador. Idea central. La tasa de retorno protege la inversión, pero genera fuertes problemas de incentivos y eficiencia. Perfecto. Aquí entramos ya al núcleo de la regulación por incentivos, que es clave. 1. ¿Por qué surgen los mecanismos de incentivos? Surgen como reacción directa a los problemas de regulación basadas en costos, tasa de retorno. Bajos incentivos a reducir costos. Sobreinversión. Efecto Albert-Johnson. Dependencia excesiva de información del regulador. Empresas cómodas porque siempre recuperan costos. Entonces el regulador se pregunta, ¿cómo hago para que la empresa sea eficiente sin tener que conocer todos sus costos? Punto 2. Idea clave o central de la regulación por incentivos. La clave es desligar el precio de los costos observados. El regulador no le dice a la empresa, te cubro tus costos. Le dice, este es el precio máximo que puedes cobrar si reduces costos. El beneficio es tuyo. Entonces, así la eficiencia no se ordena, sino que se premia. 3. Contexto de aparición del price cap. Aquí aparece el instrumento estrella. Regulación de precios tope, price cap, también llamada RPI-X o IPC-X, como en Perú, Índice del Precio al Consumidor. Este esquema se populariza desde los años 80, sobre todo en telecomunicaciones, energía, transporte, infraestructura concesionada. 4. ¿Qué es el RPI? Conocida como Retail Price Index, es básicamente un índice de precios al consumidor, mide la inflación. En términos simples, RPI es inflación. En el Perú es equivalente práctico al IPC. 5. ¿Qué significa RPI-X? La fórmula básica del price cap es donde inflación y X, que es el factor de productividad. 6. ¿Qué es el factor X? El X representa ganancias de eficiencia esperada, mejoras tecnológicas, reducción de costos que la empresa puede lograr. En la práctica, el regulador dice, asumo que puedes ser más eficiente en X. Si logras, te quedas con la ganancia. Interesante, ¿no? Ahora pasamos al punto 7, que es incentivo clave del price cap. Si la empresa reduce costos más que X, entonces gana más. Si reduce menos, entonces pierde rentabilidad. El regulador no necesita ver cada rostro. Incentivos de alto poder, a diferencia de la tasa de retorno. Continuando, pasamos al punto 8, comparación rápida con la tasa de retorno, en la que se realizará una comparación entre la tasa de retorno y el price cap. Empecemos. Precios ligados a costos, precios desligados de costos. Incentivos bajos, incentivos altos. Sobreinversión, disciplina de costos. Mucha información, menos información. Riesgo bajo para la empresa, más riesgo para la empresa. La idea clave que debes tener en cuenta es que la regulación por incentivos no obliga a ser eficiente, sino que hace que ser ineficiente sea caro. Factor de productividad, RPI-X. En la gráfica podemos ver, el regulador fija una tarifa máxima por un periodo, contrato regulatorio. La empresa reduce costos gracias a mejoras de productividad, factor X. La diferencia entre tarifa y costo genera ganancias por productividad.
que la empresa pueda retener hasta la siguiente revisión tarifaria. Perfecto, ahora seguiremos hablando de incentivo principal. La metodología premia la eficiencia. Si la empresa reduce costos más rápido que lo exigido por X, obtiene mayores beneficios. No se obliga a una tecnología específica ni a una inversión determinada. La empresa decide cómo ser eficiente. Nuevas tecnologías, mejores procesos, nuevos productos. Revisiones tarifarias. En cada revisión, el regulador reajusta la tarifa, incorporando las eficiencias logradas. Parte de las ganancias de productividad se trasladan a los usuarios vía tarifas más baratas. La ventaja clave: fuerte incentivo a innovar y reducir costos, menor dependencia de información detallada de costos por parte del regulador. Problema o desventajas: no garantiza que la inversión sea socialmente óptima, riesgo de reducción de calidad si no hay adecuada supervisión, dificultad técnica para calcular correctamente el factor X. Muy bien, ahora continuando con el RPIX, conoceremos un poquito más sobre el problema de incentivos a invertir. El mecanismo RPIX fue creado para que los consumidores capturen las ganancias de eficiencia, no para incentivar más inversión. Al desligar tarifas de costos, la empresa no recupera automáticamente nuevas inversiones. Entonces, bajos incentivos a invertir, sobre todo en zonas de bajos ingresos o baja rentabilidad. ¿Cuál fue el impacto sectorial? Puertos, problema menor, no hay grandes brechas de cobertura. En telecomunicaciones sí, hubo problemas graves. Conectividad universal. Respuesta regulatoria. Se imponen obligaciones de cobertura o expansión de servicio para corregir la falta de incentivos privados. Entonces, la idea clave es que el RPIX incentiva eficiencia productiva, no expansión de servicio. ¿Es la fijación tarifaria la única opción? No, la teoría propone mecanismos alternativos. Mercados contestables, alternativa teórica. Supuestos: libre entrada y salida, bajo costos hundidos. Resultado: el mercado se disciplina solo por la amenaza de entrada. El equilibrio es precio igual a costo medio, sin regulación tarifaria. La lógica del mercado: precio mayor a costo medio, entonces entran competidores. Precio menor a costo medio, entonces la empresa incurre en pérdidas y sale. Único equilibrio estable: precio igual a costo medio. Antes de regular precios, reduce barreras de entrada. Aplicación práctica: muy relevante en transporte, menos aplicable donde existen monopolios naturales fuertes o altos costos hundidos. Muy bien, pasaremos al siguiente punto: eliminar barreras como alternativa a la regulación. En algunos países tienen oficinas dedicadas a identificar y eliminar barreras de entrada. La lógica es que sin barreras el mercado puede disciplinar conductas mejor que la regulación directa. Esto es clave porque regular no siempre soluciona problemas y puede generar otros. Competencia intermodal: otra alternativa a la regulación tarifaria. Aunque existe un monopolio natural, ejemplo ferrocarriles, otros modos de transporte pueden limitar el poder de mercado. Externalidades y multas: cuando hay externalidades, el precio no refleja el costo social real. Las multas o impuestos permiten internalizar la externalidad. La multa incluye beneficio ilícito o costo evitado, valor económico del daño, probabilidad de detención, agravantes y atenuantes. Objetivo: disuadir al infractor actual y a futuros infractores. Información como instrumento regulatorio. Ejemplo: rotulado de alimentos o provisión de información. Reduce asimetrías y mejora decisiones sin regulación dura. Calidad regulatoria: no basta identificar la falla de mercado, también se debe elegir la mejor alternativa regulatoria. La regulación debe ser efectiva, es decir, cumple el objetivo, o eficiente, menor costo posible. Análisis de impacto regulatorio, AIR. Tres enfoques principales. 1. Análisis costo-beneficio. Se elige la alternativa con mayor beneficio neto.
2. Análisis costo-efectividad. Cuando los beneficios no se pueden cuantificar bien, se elige la opción más barata. 3. Análisis multicriterio. Se usan criterios ponderados, equidad, cobertura, transparencia, simplicidad, etc. Cada alternativa recibe puntajes y se elige la mejor evaluada. Tener en cuenta que regular es solo una opción. Antes hay que evaluar barreras, competencias, incentivos y costos usando análisis riguroso. Ahora veremos el caso Commerfer. Análisis costo-beneficio. Se obligó a instalar dispositivos de localización en naves de pasajeros para reducir accidentes y muertes. Se comparó regular versus no regular, línea base. Beneficios: vidas potencialmente salvadas y ahorro por donación de equipos. Costos: trámites, traslados, instalación y tiempo perdido. Conclusión: beneficios fueron mayores a los costos, aunque el análisis es cuestionable por la valoración de vidas y supuestos usados. Mensaje clave: que sea cuantitativo no lo hace incuestionable. Puertos. Competencia y regulación tarifaria. Primero hay competencia por el mercado, licitación. Gana quien ofrece menores tarifas u otros factores. Inversión adicional, descuentos. Luego se aplica regulación tarifaria por incentivos, Price Cap, RPIX. Es un esquema de altos incentivos para reducir costos. Ejemplos de competencia por el mercado. Muelle Sur, menor índice tarifario estándar, desempate por mayor inversión adicional. Muelle Norte, APM, menor tarifa, contenedores, mayores descuentos, otros factores. Evaluación de competencia antes de regular. Se define el mercado relevante, producto más geografía. Se analizan tarifas, volúmenes, participación de mercado y HHI. Conclusión: competencia insuficiente. Por eso se regula. Excelente, ya falta poco para terminar. Cálculo del price cap. RPI, inflación. X, factor de productividad. Se calcula comparando precios de insumos, empresas versus economía. Productividad total de factores, empresas versus economía. Si el RPI es menor a X, tarifa baja. Ejemplo, RPI 2% menos X. 4% igual a menos 2X. Reducción tarifaria. Respecto a esta última parte, podemos comentar que no hubo competencia tarifaria efectiva. Se justificó la regulación. El esquema RPIX traslada eficiencia al usuario mediante menores tarifas. Gracias, es todo.